Hare Krishna devotos, muchas gracias por participar. Acá estamos en nuestro 55 aniversario online de ISKCON, de Hare Krishna Mar del Plata. Muchas gracias a todos por participar. Hoy es un día muy importante para nosotros porque si no fuera como un día como hoy, hace 55 años, lo más probable es que nosotros jamás nos hubiésemos conocido y jamás hubiésemos podido establecer las relaciones que hemos establecido. Todo fue gracias a que Srila Prabhupada creó esta organización internacional llamada ISKCON. Para aquellos que están viendo y no saben, ISKCON son las siglas en inglés de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Es una ONG que fundó su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada hace 55 años. La creó en el año 1966, ¿sí? Al poquito tiempo de que él llegó a Norteamérica, estando en New York, bueno, tuvo la oportunidad y creó esta ONG, esta organización no gubernamental que hoy tiene alcance internacional y de hecho está en la República Argentina, y los distintos proyectos Hare Krishna que están alrededor de nuestro país también representan y adhieren a esta organización internacional que es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y es algo interesante. Hoy Madre Lalita Braya Gopi va a estar leyendo algunos extractos sobre la fundación de ISKCON, pero yo quería ir un poco como, digamos, a la prehistoria, haciendo una especie como de precuela a la creación de ISKCON, que tiene que ver en realidad con algo que tiene que ver con nuestro linaje espiritual también, ¿sí? Ya si leemos el Chaitanya Charitamrita, vemos que Chaitanya Mahaprabhu hizo la gran profecía de que se iba a cantar el santo nombre del Señor en cada pueblo y aldea. Entonces ya hace 500 y tantos años atrás, Chaitanya Mahaprabhu en el sur de la India ya estaba visualizando un movimiento internacional para la conciencia de Krishna, y está ahí en su biografía, nosotros lo podemos leer en el Chaitanya Charitamrita. Esa idea la levantó y la continuó Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, él tuvo la profecía, él dijo que algún día rusos e ingleses y americanos y personas de todas partes del mundo se iban a reunir en Mayapur a cantar los santos nombres del Señor, y es una realidad. De hecho, es lo que sucede ahora. Ahora uno va a Mayapur, es una gran ciudad espiritual, es el epicentro espiritual de nuestra tradición, y ahí literalmente, como profetizó Bhaktivinoda Thakur, se reúnen rusos, americanos, ingleses y personas de todas partes del mundo a cantar Hare Krishna, ¿sí? Y Bhaktivinoda Thakur también fue el primero que sacó la literatura del Bhakti Yoga fuera de la India. Él escribió una biografía en inglés de Chaitanya Mahaprabhu, una especie como de resumen de Chaitanya Charitamrita en inglés, y él la envió a distintas universidades alrededor del mundo. Entonces fue la primera persona, el pionero de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Fue el primero en llevar la literatura del Bhakti Yoga a otras partes del mundo que no fueran específicamente la India. Y después tenemos a Bhaktisiddhanta, tenemos a su hijo, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, que de hecho no solamente su padre había enviado literatura, pero Bhaktisiddhanta envió devotos, ¿sí? Antes de que Prabhupada fuera a Norteamérica, distintos discípulos, 3 discípulos de Bhaktisiddhanta viajaron a Europa, y específicamente fueron a Inglaterra y a Alemania, y crearon centros Hare Krishna en esos países. Estamos hablando de décadas antes de que Srila Prabhupada viajara a Occidente. Bhaktisiddhanta había enviado a varios de sus discípulos a este intento de crear una sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Y después tenemos, no sé si ustedes sabían, pero antes de que Prabhupada creara ISKCON, él había intentado crear una institución en el año 53, en el año 1953. Prabhupada recientemente había tomado sannyas, o sea, había adoptado la orden de renuncia y se había dedicado 100% a la prédica y a compartir conciencia de Krishna. Y una persona le donó unos terrenos en Jhansi, en una región de la India.
unos terrenos que tenían unos edificios, tenían unos espacios como para que las personas pudieran crear ashrams ahí. Y Srila Prabhupada aprovechó esa oportunidad y dijo, bueno, este es el momento de crear la institución que quería mi maestro espiritual. Y él crea la Liga de Devotos, ¿sí? En el año 1953. Estamos hablando de 13 años antes de la creación de ISKCON. Y esta es como la precuela, ¿no? Es como la prehistoria. Pero fíjense que Prabhupada como que siempre tuvo esa idea, ¿no? Y lo intentó incluso antes de viajar a Occidente, antes de viajar a América, ya había intentado esto de crear una sociedad internacional. No funcionó, ese proyecto no prosperó, Prabhupada tuvo que descontinuarlo, pero quedó algo bueno, quedó algo históricamente importante. Primero el precedente, que Prabhupada, ¿no? 13 años antes de viajar a Norteamérica, ya estaba intentando crear una ONG internacional para nuclear a todos los devotos del mundo. Y de esa experiencia salió el primer discípulo de Srila Prabhupada. Prabhupada inició a su primer discípulo en el año 53, Acharya Prabhakar Das, el nombre del devoto, y fue el primer discípulo de Srila Prabhupada. Era un chico universitario que se había inspirado en el proyecto de Yansi y ayudaba a Srila Prabhupada en ese momento, cuando Prabhupada todavía predicaba en la India. Y ese fue el primer discípulo formalmente iniciado de Srila Prabhupada, 13 años antes de su experiencia en Norteamérica. Así que bueno, esa es la precuela, es como la prehistoria de ISKCON. Y bueno, y ahora quería invitar a Madre Lalita Braja Gopi para que nos hable un poquito, porque Madre Lalita tiene una muy interesante experiencia con el Prabhupada Lilamrita. Ustedes saben que esta es la biografía, digamos, formal, oficial de Srila Prabhupada, que en su versión en inglés consta de 6 tomos. Son 5 tomos de la biografía propiamente dicha, y después hay un tomo adicional como de pasatiempos de Srila Prabhupada, narrado por sus propios discípulos. Es una obra de su santidad Satswarup Das Goswami. Le llevó muchos años de trabajo realizar esta biografía, y ahora se está traduciendo y está a punto de editarse en castellano. Creo que el hecho del día de hoy el BBT está aprovechando el 55 aniversario de ISKCON para presentar la obra que se va a editar en castellano. Creo que son los primeros 3 tomos los que se van a editar ahora en castellano, son 6 en total, pero bueno, ya va a estar disponible para que todos los devotos lo lean. Es una obra increíble, yo tuve la suerte de poder leerlo en inglés, y la verdad que en mi experiencia personal me amplió totalmente la percepción que tenía de Srila Prabhupada, ¿no? Yo personalmente tenía como una percepción como de... ¿Vieron? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Vieron como los bustos o los cuadros de los próceres en el colegio? ¿No? Yo tenía como tenía ese tipo de relación con Srila Prabhupada, ¿no? Y después de leer el Prabhupada Lilamrita, después de leer su biografía completa, no la chiquita, la resumida, sino la grande, la de 6 tomos, la verdad que, nada, creo que se me modificó mi percepción de Prabhupada, poder verlo como una persona con sentimientos, con ideas, con gustos, ¿no? con opiniones, una cosa completamente distinta. Y bueno, mi madre Lalita Braja Gopi nos va a leer un poquito de algunos extractos de ese trabajo, ¿sí? ¿Les parece bien? Ok, así que bueno, madre Lalita, cuando usted quiera, la estamos escuchando. Bueno, Hare Krishna, muchísimas gracias por esta oportunidad. Los antecedentes de esta, bueno, usted ya habló de los antecedentes, ¿no? Pero si bien los trámites que condujeron a que tomara personería jurídica ISKCON, él los obtuvo cuando estaba ya predicando en ese local de la Segunda Avenida, ese mítico local de la Segunda Avenida. Él había empezado ya con la idea y con ciertas tramitaciones cuando estaba en el Bowery. No sé si recordamos que cuando él llega a Estados Unidos, él llega primero a Boston, nada más que por una cuestión de lo que era el recorrido del Yaladuta. Después va a Nueva York, después él va a Pensilvania, donde lo esperaba un ingeniero
cuyo padre estaba en la India y a instancias del padre, este ingeniero lo recibe ahí en Pensilvania, en la localidad de Butler. Él después sí va a Nueva York y le da refugio, por así decirlo, un profesor de yoga que era impersonalista, que era el doctor Mishra. Él había tenido varios encontronazos con él por una cuestión, bueno, de que él era impersonalista y Prabhupada no, por supuesto, hasta que finalmente, bueno, él se independiza y va a vivir a una especie de loft en el barrio Bowery. El barrio Bowery era un lugar, bueno, donde estaba realmente lleno de vagos, lleno de gente sin hogar, gente que estaba por la calle, y bueno, ahí él empezó con las tramitaciones, o sea, ahí empezó como a concebir la idea de que ISKCON no fuera solamente un grupo de personas, sino que fuera un algo orgánico. Quienes lo ayudaron muchísimo fueron sus primeros simpatizantes y seguidores de ese local de la Segunda Avenida, del número 26, que ya estaba en un lugar un poquito mejor de la ciudad de Nueva York. Quien inició todas las tramitaciones fue un abogado. El abogado curiosamente era judío, era Stephen, a ver, tengo por acá el nombre, creo que era Stephen Goldsmith o algo por el estilo, que le había sido recomendado por uno de los seguidores que iba a ese primer local. Entonces, bueno, iniciaron todas, lo primero que hizo este abogado fue entrevistarlo a Prabhupada, a ver cuál era la situación de él en cuanto a que no tenía nacionalidad estadounidense, por supuesto, cómo era la asociación que quería formar, y bueno, llenó todos los papeles, los presentó y recibió el certificado. Pero lo lindo que, lo que a mí me conmovió mucho es que quienes firmaron como lo que se llama en inglés trustees, o sea, administradores de esta ONG, de esta asociación civil, eran los primeros simpatizantes de él, que hacía pocos meses que lo conocían, pero estaban tan impresionados con su solvencia como erudito en materia religiosa, en materia de idioma sánscrito, que realmente era como que la adhesión de ellos fue inmediata y fue incondicional. Todos firmaron ahí prácticamente sin mirar los papeles que les presentaba el abogado, como una forma de querer que él se quedara ahí y que fuera el líder de ellos, porque ese era un poco la tónica, el hilo común que los unía a todos, ¿no es cierto? Todos venían de experiencias de haber estado algunos en la India, otros de haber leído mucho sobre budismo, de haber leído sobre religiones. Muchos venían de experiencias muy duras con el LSD y con otras drogas, porque la idea era buscar una realidad trascendente y la buscaban como fuera. Y él fue el que los unió y el que les dio el verdadero remedio, ¿no es cierto? El canto del Hare Krishna y con el tiempo los 4 principios regulativos y las iniciaciones, las primeras iniciaciones. Lo que Prabhupada ya tenía concebido desde la época de Jhansi, que usted la nombró, Prabhu, que era una localidad muy chiquita en la India. Él había formado la Liga de Devotos. Ahí se quedó Madre Braya Gopi. Bueno, vamos a esperar que se vuelva a conectar la devota. Saludos a Madre Achuta Priya, que estoy viendo que está ahí, a Prabhu Edu, Miguel también. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Estamos acá en nuestro festejo 55 aniversario de ISKCON. Ahí contaba un poquito Madre Lalita Braya Gopi cómo había sido. Una cosa muy como llamativa, ¿no? Porque imagínense un hindú creando una institución internacional en Norteamérica sin ser ciudadano del país y que la primera comisión directiva fueran simplemente personas que eran simpatizantes, ¿no? Porque ni siquiera eran devotos, digamos, consolidados, ni siquiera eran personas que sabían exactamente qué significaba ser devoto Hare Krishna, ¿no? Que gente que ni estaba cantando Hare Krishna o que por ahí ni siquiera estaban, como decía Madre Lalita, no estaban siguiendo principios, ¿no? Solamente estaban como inspirados en Srila Prabhupada y querían ayudar a este anciano como a cumplir sus sueños, ¿no? Increíble. No, me resulta como esa inocencia, ingenuidad de los primeros devotos es como cariñosa, incluso en un sentido, ¿no?
Porque a veces nosotros hoy estamos como más curtidos, ¿no? Y nos acercamos por ahí a la espiritualidad más escépticos y ya tenemos experiencias de gurús truchos y falsedades y sectas, ¿no? Y abuso y manipulación. Y a veces uno tiene como, yo le voy a dedicar mi tiempo, mi energía a este grupo, le voy a dar donaciones a esta gente, ¿dónde va el dinero? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿No? Tenemos como cierta coraza, ¿no? Siglo XXI, tenemos lamentablemente muchas experiencias como negativas de las asociaciones o de los grupos espirituales. Pero en ese momento, como dijo Madre Lalita, era mucha inocencia, ¿no? Mucha ingenuidad, gente que estaba buscando sinceramente, incluso aunque los métodos fueran equívocos, la búsqueda era, sin embargo, era sincera. Y creo que no, y eso les permitió tener esa asociación directa con un devoto puro. Madre Lalita, perdón, estaba haciendo de relleno mientras la esperábamos a usted. Sí, porque se me cortó. La verdad No hay es que problema. funciona la conexión y ahí la verdad está medio remolona. Yo quería contarles los 7 propósitos, o sea, una especie como de reglamento, ¿no es cierto? O digamos, los propósitos con que animan a esta Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. El primero es propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, para detener el desequilibrio de valores de la vida y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. B. Propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en el Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. C. Reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad primordial, y así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integrante de la naturaleza de Dios, Krishna. D. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal como se reveló en las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. E. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. F. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. G. Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Bueno, acá tenemos un poco como el resumen de todo lo que fue la vida de Prabhupada y todo lo que sigue siendo ISKCON para nosotros, ¿no es cierto? O sea, él empezó publicando de vuelta al Supremo en una época muy difícil, era la Segunda Guerra Mundial, había incluso escasez de papel, el gobierno le negaba papel, él tuvo que suplicar, tuvo que escribir cartas, tuvo que arrastrarse prácticamente hasta que le dieron permiso. Después, durante un tiempo, no la pudo publicar porque él tenía como un debate entre su vida familiar y su vida como predicador. Después acá tenemos, el propagar sistemáticamente el conocimiento. Él fue un predicador desde siempre. Él estaba con su familia en la India, pero de a poco fue viendo que el camino que él tenía que seguir era el de la prédica, porque él había iniciado varias empresas, había abierto varias farmacias, él era farmacéutico de profesión, y las cosas siempre fracasaban por algún lado o tenía problemas. Y cuando él se dedicaba más de lleno a la prédica, ahí las cosas funcionaban sobre rieles, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, enseñar una forma de vida más simple y natural. Él era muy partidario de la vida simple, de tener, una vaca para que nos diera la leche, un lugar para cultivar y cantar Hare Krishna y leer los libros sagrados. No había necesidad de toda esta parafernalia que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Había cosas también, había puntos de color que me interesaba destacar y mucho. Por ejemplo, esta cuestión de que ISKCON tomaba personería jurídica tuvo repercusión en 2 de los periódicos de Nueva York. Entonces, me pareció interesante esta cuestión de cómo la prensa siempre le había dado mucha importancia a Prabhupada, a su presencia, al cambio que había logrado entre los jóvenes que se le habían acercado en Nueva York. Hoy en día no vemos este tipo de noticias, ¿no es cierto? Pero en ese momento él salió en los periódicos por esta cuestión y a él muchas veces le daban notas por justamente la repercusión que había tenido su presencia en Nueva York, en esta ciudad.
Él no desperdiciaba ninguna oportunidad. En la biografía, ustedes si la leen van a ver que en varias veces lo llaman a último momento de determinado programa o de determinada cadena de televisión, por ejemplo, a las 11 de la noche, un horario en el que él ya estaba medio durmiendo o estaba, digamos, retirándose a sus aposentos, y sin embargo él se vestía, agarraba un taxi o le llamaban una limusina y él iba y se prestaba a todas las entrevistas a las que era llamado. También, bueno, había tenido varios debates muy interesantes con periodistas mujeres por el tema del feminismo en su momento, que bueno, en los 60-70 era un tema de agenda, un tema que estaba muy a la palestra. Después, a ver, algún otro temita que... bueno, que digamos, lo que a mí también siempre me gustó mucho fue ver esta cuestión de cómo las puertas se le abrieron en el momento exacto en que la misión tenía que comenzar. Él en la India había estado siempre enviando cartas y diciendo que él se ofrecía para predicar, que se ofrecía para dar clases, para mostrar que el verdadero camino está por el lado de Krishna y no por el lado del consumismo ni de la civilización material, y sistemáticamente le había recibido o directamente indiferencia o respuestas del tipo, no, bueno, no nos interesa, o no es el lugar idóneo donde usted podría estar enseñándonos algo, ¿no? Cuando llega el año 65, ahí él llega a las puertas de la compañía Scindia de transportes marítimos, y la dueña, que era muy piadosa, era una persona muy religiosa, inmediatamente, venciendo algunas resistencias de todas maneras, porque consideraba que él estaba muy viejo, que él estaba muy anciano y que iba a ir a morir a Estados Unidos, sin embargo ella le da un pasaje, él viaja en un carguero, y bueno, en Estados Unidos ya prácticamente todas las puertas se le abren, todo marcha sobre rieles. No sé si me estoy olvidando de algo, si les gustaría hacer alguna pregunta. Yo creo que más o menos hasta acá está todo lo que quería más o menos comentar. Bueno, muchas gracias, madre. Muchísimas gracias por este resumen, esta introducción al tema del día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si algún devoto quiere consultar algo o quiere decir algo, tiene algún aporte. Aprovechemos hoy que estamos en este día tan especial, 55 aniversario de ISKCON. Si le quieren hacer una consulta a Madre Lalita Brajagopi, o si simplemente quieren comentar algo, hacer una glorificación de ISKCON, de Srila Prabhupada, bueno, aprovechemos ahora. Sí, Prabhu Hari Kirtan, adelante. Siempre para romper el hielo. Arranco yo. Yo quería hacer un comentario también de la reducida, pero que un poco de lo que comentó Lalita. Pero hay un fragmento que nos gustó con Rocío y lo queríamos compartir, que dice así: un amigo propuso un nombre que hubiera sonado menos extraño a los occidentales. Asociación Internacional para la Conciencia de Dios. Pero Dios era un término muy vago, mientras que Krishna era exacto y científico. La conciencia de Dios era más débil espiritualmente, menos personal. Y si los occidentales no sabían que Krishna era Dios, entonces se lo explicaría la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, difundiendo su gloria en toda ciudad y aldea. Me pareció interesante eso, ¿no? Porque también hubiera estado bien, pero ese hincapié de Prabhupada de Krishna. Krishna ahí siempre adelante. Que me pareció interesante también por incluso esto que nuestro Gurudev, Acharya Dev, que es como un poco parte de su misión, esta cuestión de hacer más accesible al mundo occidental la misión de Prabhupada. Y cómo Prabhupada, si bien siempre tuvo esa misma actitud de tener una prédica
adecuada al contexto, había ciertas cosas en las que no iba a ceder, ¿no? Esto de Krishna al frente, ¿no? O sea, como, bueno, podemos, ¿no?, buscarle la vuelta, ponernos otra ropa, pero Krishna ahí al frente. Después lo que decía Madre Lalita me parece como, yo creo que Krishna, Paramatma, inspiró a esos santos que fueron después, ¿no? Esos hippies que eran primero y esos santos que fueron después, a firmar a ojos cerrados. Y como decía Prabhu Arjuna, ¿quién pondría la firma a un sadhu de por ahí que te dice, vení y firmá que vamos a armar acá, después vas preso, una ONG, viste que no sabés, nadie pondría la firma, pero yo creo que ahí, bueno, la realidad después demostró que no eran personas ordinarias, esas personas tampoco, ¿no? Que son nuestros gurús ahora, algunos. Y después me parece que como devotos, por lo menos yo no medito tan seguido en los 7 propósitos, y creo que tenemos todos como devotos como meditar todo el tiempo en estos propósitos, porque ahí está todo lo que Prabhupada quería para todos nosotros. Y de los 7 propósitos me gusta porque en el propósito C, Prabhupada dice reunir a los miembros de la asociación entre sí, o sea, reunir a los miembros y acercarlos a Krishna. Y en el F dice unir más a los miembros, ¿no? Como, ¿no?, reunir y vuelve a hacer hincapié en eso, ¿no? Y qué es lo que tenemos que Prabhu Arjuna, obviamente con estos programas lo está buscando y todos tratamos de hacerlo, pero esta cuestión de la asociación, de trabajar como equipo, de tratar de ayudarnos entre nosotros, que a veces es tan difícil porque estamos condicionados, porque cada uno tiene sus propios condicionamientos, su propio ego falso que está ahí como no queriendo a veces ser importante en algo que no, que somos todos hermanos y todos tenemos que sumar para hacer que la misión de Prabhupada realmente se manifieste y la misión de Chaitanya, ¿no? Pero bueno, esas 2 cosas quería compartir. Conciencia de Dios, que está buenísimo, pero Prabhupada dijo, no, conciencia de Krishna, y que en los propósitos 2 veces está esto de unir y reunir a los devotos y generar esa unión y bueno, y demás, ¿no? Yo eso nomás quería compartir. Me encanta esta fecha y agradezco a todos los devotos y devotas y a Madre Lalita que es re lindo lo que contó también. Hare Krishna. Haribol, Prabhu, muchas gracias, muchísimas gracias. Madre Lalita, ahí en el chat, en los comentarios, le han hecho una pregunta, que Madre Giselle, si no me equivoco, le hizo la pregunta. Madre Giselle tiene un problema para comunicarse, por eso nos está escribiendo. ¿Quiere leer, Madre Lalita, y responderle a la devota? Sí, la vi. Bueno, yo estoy acá con el celular, no puedo leer, no sé dónde hay que leerlo, pero sí lo vi brevemente acá. ¿En qué me impactó o en qué me potenció a mí, supongo que mi vida como devota, el conocer más sobre Prabhupada? Bueno, digamos, un poco lo mismo que usted decía, Prabhu Arjuna Saka, el hecho de que él pasara de ser una figura distante a ser una figura totalmente familiar y a tener sobre todo conciencia de lo que es un maestro espiritual, ¿no es cierto? Que es el representante de Dios. No hay que confundirlo con Dios, pero hay que deberle el mismo respeto que a Dios, ¿no es cierto? O sea, tener esa cuestión de ir lavando el ego falso, de ir teniendo humildad, de someterse a la instrucción, de llevarla a cabo lo más fielmente posible día a día, y que eso realmente nos va transformando por dentro. Es como el alquimista, ¿no es cierto?, que en la Edad Media o quizás antes convertía el plomo en oro. En realidad él se convertía en oro porque esa paciencia de ir haciendo experimento tras experimento, buscando y buscando, hacía que él forjara dentro de sí una serie de cualidades. Entonces, ese, digamos, es el ideal
uno a veces va notando ciertos movimientos chiquitos por dentro y yo, por ejemplo, me alegro mucho, sé que me falta todavía muchísimo, pero ese es el impacto de Prabhupada en mí, el ver a un ser humano a través de esta enorme biografía en inglés, que ahora sale exactamente en castellano, y ver todos los matices además que él tenía, ¿no? O sea, todas sus decepciones, todas sus tristezas, todas sus, digamos, sombras, por así decirlo, versus también las luces con sus grandes triunfos, cuando él veía que empezaba a tener personas que lo seguían y lo seguían sinceramente, que empezaba a crecer ISKCON, que empezó a tener esos templos que ya en la última parte de su vida él prácticamente vio en la India, muy lujosos, muy fastuosos, que también estuvieron llenos de problemas porque tuvo muchos problemas, sobre todo en Yuhu, para obtener ciertas tierras. Había, bueno, una serie de problemas con el gobierno, con el dueño de las tierras. Bueno, eso sería muy largo de explicar, pero esa es la idea, de ver a un ser humano que además tenía una enorme proporción de ser divino, porque si no, no habría podido realizar todo lo que realizó acá. Entonces, bueno, es tener inspiración todos los días, es tener la imagen del se puede, del uno puede hacerlo, y lo puede hacer porque Él nos brinda su misericordia. Así que esa sería la influencia de Él en mí, modestamente. Qué hermoso, muchas gracias, madre. Muchísimas gracias. Gracias por su aporte. No sé si algún devoto más quiere decir algo. A mí lo que siempre me llama la atención, lo que siempre me llamó más la atención de los 7 propósitos es el comienzo, el de propagar sistemáticamente, que eso siempre me marcó. Tiene que haber un plan. No tenemos que salir, sí, a lo loco, hacer programas tiene que haber un plan, tenemos que crear tipo el primer paso y tenemos que pensar en el segundo paso, en el tercer paso, qué va a pasar cuando la gente viene, tenemos un espacio para reunir a las personas, esa gente va a estar cómoda, está calefaccionado el lugar, o sea, siempre como pensar 2 o 3 pasos adelante y crear un plan, una estrategia sólida para que las personas no solo escuchen el mantra y coman una bolita dulce y tomen el libro, sino que tengan como un espacio para poder desarrollarse espiritualmente, ¿no? Eso de propagar sistemáticamente, a mí siempre me llamó la atención y me parece que es súper importante. Prabhupada, de hecho, empieza así. Los 7 propósitos empiezan diciendo que hay que propagar sistemáticamente. Que todo lo demás, editar libros y asociarse, todo tiene que estar dentro de un plan, dentro de una estrategia. Porque si no la cosa como que se pierde, ¿no? O es lindo por un momento, uy, qué bueno, hoy fui a tal lado, canté Hare Krishna, qué éxito, ¿no? Me siento re bien, pero ¿y mañana? ¿Hay un programa mañana? ¿Hay un lugar donde yo puedo ir mañana? Si tengo esta pregunta, ¿a quién le consulto? O sea, ¿dónde están los libros para saber un poco más? ¿No? Y eso me parece súper importante, ¿no? Crear como una estructura, y Prabhupada lo hizo con ISKCON. Creó una estructura donde las personas pueden ingresar a esa estructura y desarrollarse espiritualmente, ¿no? De punta a punta, en su totalidad. Siempre me llamó mucha atención esa parte. No sé, ¿alguien más? ¿Algún devoto más que quiera tomar la palabra? Y si no, vamos a ir cerrando por el día de hoy nuestro programa. Sí, Hari Kirtan, adelante. Sí, otra cosa que me parece interesante es pensar en ISKCON, ¿no? Y también en los devotos que estuvieron con Prabhupada y que no están en ISKCON. Y el hincapié que hizo Prabhupada en ISKCON, ¿no? Como que todos teníamos que estar en ISKCON. O sea y que se asocia un poco a esto de la biografía, ¿no? Que uno es parte de ISKCON y muchas veces hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Pero como no es una opción estar fuera de ISKCON, por lo menos para mí, porque Prabhupada insistió mucho en eso, y yo creo que es muy, muy, muy importante esa instrucción de Prabhupada, ¿no? Como todos tienen que estar en ISKCON, no importa si hay cosas que se tienen que ir mejorando, no importa, no, de hecho hay cosas que se tienen que ir mejorando. Porque no es fácil administrar semejante empresa, semejante
sea, nada, desde lo económico, desde las personas. Voy a esto que a veces uno se decepciona de las instituciones muchas veces, ¿no? Pero es lo que dice Prabhu Arjuna y creo que Prabhupada hace hincapié en eso, ¿no? Que la institución, si bien tiene sus defectos, como todo en este plano, nos da un marco contenedor a todos los devotos, o sea, y nos da un marco de unión a todos los devotos. Entonces, como siempre que todos los proyectos estén vinculados a ISKCON, que uno esté constantemente entendiendo la importancia de ese marco, de ese contenedor en el que estamos, toda esa casa, como dice la biografía chiquita, ¿no? Que construyó Prabhupada. Y nuestro gurú a veces dice, ¿no? En toda familia, cuando hay problemas, ¿no? Dice, en toda familia todos tenemos un tío que es pesado, o todos tenemos un primo que te dice cualquier cosa, y uno se lo tiene que bancar. Bueno, hay que bancarlo y hay que ir por donde corre, correr para donde corre, y no decepcionar. O sea, y uno no deja la familia de pertenecer a la familia porque el tío es pesado y siempre te molesta. O sea, bueno, es tu familia y te lo aguantás lo que tenés que aguantar, a veces lo esquivás. Y entonces como eso que también los devotos, por ahí todos los que estamos acá, o por lo menos los que conozco, tenemos ya tiempo y ya seguramente, no sé si todos habrán hecho el mismo proceso, pero habrán tenido sus decepciones y sus momentos felices, digamos, por la institución, pero ya todos tenemos como cierta sensación de pertenencia a la institución y yo creo que eso no va a cambiar salvo, no sé, que haya un terremoto o algo de eso, pero los devotos jóvenes o nuevos, es muy importante también como cuidar en ese aspecto, para nosotros que ya tenemos un poco más de experiencia, porque la institución muchas veces, las instituciones me refiero, no me refiero a ISKCON en especial, pero la institución como elemento en sí, muchas veces decepciona a las personas. Le pasa al cristianismo con la iglesia, le pasa en todo. O sea, si haces budismo, lo mismo. Te encanta el budismo y después va ahí a la institución y ve que el que dirige todo tiene un mal humor y dice, pero ¿cómo viene la mano? Y bueno, ¿no? Como ser todos muy cuidadosos con las personas que se acercan para que eso no se convierta en un problema y también logren amar a ISKCON como un hijo de Prabhupada, ¿no? Como Prabhupada es la creación de Prabhupada para todos nosotros, es su legado. Entonces, eso, ¿no? La importancia y el cuidado que hay que tener para tratar de discernir que las instituciones, como decía, también a eso me quería referir, ¿no? Prabhupada como persona también tenía sus sombras, dijo Lalita, ¿no? O cuestiones, ¿no? Cuestiones, incluso comentarios que por allí en determinado contexto podrían sonar, hoy podrían sonar como machistas o cosas así que nuestro gurú Acharya Deva a veces hace referencia a eso, que algunos textos, bueno, están coloridos por el contexto de la época en que se escribieron, por la cultura que tenía Prabhupada, un hombre que se formó en la India hace 100 años, o sea que lógicamente, pero así todo, como dice Madre Lalita, esas cosas no son trascendentes, importantes, son cosas superficiales, ¿no? Uno ve a Prabhupada como el maestro espiritual, como un representante de Dios, le brinda el mismo respeto que Dios. Y me refiero que a ISKCON un poco esa misma sensación me da, ¿no? Con todos los defectos que podemos llegar a encontrarle, y ser parte y ver que eso es una expresión de Krishna y una forma de estar todos juntos en el servicio de Prabhupada y en el servicio de Krishna, ¿no? Eso, nada. Me extiendo, pero no. Muy bien, Prabhu, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, un punto súper importante, ¿no? Tenemos que permanecer en ISKCON. Es como una de nuestras
obligaciones espirituales, básicamente, ¿sí? Las instituciones siempre tienen problemas y tienen fallas, están construidas y constituidas por personas, y las personas, sabemos, las escrituras explican, tenemos 6 condicionamientos básicos, ¿no? Estamos llenos de faltas, ese es uno de los condicionamientos, y si vamos a estar interactuando con una institución, es claramente que esas faltas se van a trasladar a la institución. Entonces, de la misma forma que uno es paciente y tolerante con las personas, también tiene que ser paciente y tolerante con las instituciones, que son creaciones de las personas. Pero en ISKCON en particular tenemos, Prabhupada, no sé si es un mito o alguna vez realmente lo dijo, pero he escuchado, ¿no?, que Prabhupada ha dicho que ISKCON es mi cuerpo, ¿no? Era como una extensión de su propio ser. Y aunque las instituciones estén plagadas de faltas y de errores y de personas que cometen todo tipo de aberraciones a veces, tenemos que entender que ISKCON no es una institución ordinaria, sino que fue creada por un devoto puro del Señor, ¿no? Y aunque con el paso histórico y con distintas autoridades quizás tengamos desafíos y obstáculos, la fundación o la creación misma de la institución es trascendental, es obviamente trascendental, porque fue creado por un ser que era trascendental. Entonces es muy importante lo que dice Hari Kirtan. Tenemos que, en algún momento, es como, tenemos que pasar esa barrera, ¿no? Y hacer las paces con el espacio que estamos habitando, que no quita que no tengamos autocrítica, ¿no? Uno puede ser autocrítico incluso con su propia institución, pero lo importante de la autocrítica es que si vamos a ser autocríticos, que estemos dentro de la institución, porque si vamos a criticar desde afuera, nosotros somos nenes que están arrojando piedras a la vereda de enfrente, ¿no? Eso es bastante infantil. Algo un poco más maduro es que trabajamos desde adentro. Como Hari Kirtan daba el ejemplo de la familia. Uno tiene un problema en la familia, no abandona la familia. Se sienta y resuelve el problema en la familia. No es como en el trabajo. Yo tengo un problema con algo de mi trabajo, me siento y hablo lo que tengo que hablar. No es que automáticamente presento mi renuncia. No. Trato de sanar la situación en mi trabajo. Y bueno, y con ISKCON lo mismo, ¿no? En vez de pegar el portazo e irnos a los gritos, criticando, difamando, insultando, ¿y por qué no actuamos como adultos y nos sentamos a charlar lo que haya que charlar e intentamos resolver lo que haya que resolver? Y eso incluso fortalece la institución, ¿no? Porque cuanto más personas estén de acuerdo, más fuerte va a ser ISKCON. Es tan sencillo como eso. Así que gracias, Prabhu Hari Kirtan. Muchas gracias. Madre Lalita. Bueno, yo quería, sí, una cosita muy chiquita, justamente en complemento a lo que decía Prabhu Hari, que el hecho de que sea una institución nos permite distintos grados de involucramiento. Entonces, si yo sé que no tengo cintura política para estar digamos, en puestos directivos o aspirar a ellos, lo que hago es dosificar mi involucramiento con ISKCON. Entonces, por ejemplo, voy y hago servicio en la cocina y me voy. O voy, compro libros y distribuyo libros. Ahora, si veo que soy una persona con cintura política que realmente me interesa, a lo mejor aspiro a formar alguna parte de alguna comisión ahí adentro o de estar dentro de lo que es la estructura. Y, digamos, eso es lo que a mí me deja tranquila de decir, bueno, puedo encontrar mi lugar en ISKCON, sea como sea yo. O sea, no necesito ser una persona con ciertas cualidades de tratar con las personas o de tener que, digamos, implementar políticas, sino que desde mi forma de ser yo puedo tener un lugar en ISKCON, nada más que eso. Muchas gracias, Madre Lalita. Y también, bueno, como dijo Hari Kirtan, ¿no? Prabhupada construyó una casa donde podemos vivir todos. Así que nada, uno tiene que hacer el ejercicio del autoconocimiento, saber quién es, qué puede aportar y trabajar desde ese lugar. Si uno tiene facultades administrativas, bueno, sea un administrador. Si tiene facultades artísticas, sea un artista. Si tiene facultades, no sé, comerciales, bueno, que se ocupe de la parte financiera. Y así, cada uno puede trabajar y aportar desde el lugar natural, dármico, que le corresponde. Está muy bueno. Muchas gracias, Madre.
Bueno, Prabhu, no sé si alguien más tiene algo para comentar. Si no, vamos a ir cerrando por el día de hoy. Hoy podemos dedicarle todo el día a meditar en estos temas, a reflexionar sobre lo que hemos escuchado y aprendido juntos el día de hoy. Hoy 55 años de ISKCON. También eso, 55 años, es muy poco. ¿Sí, no? Si vamos a la historia, imagínense una institución de 55 años. Piensen que la iglesia cristiana tiene 2000 años, tiene más de 2000 años, 2021 años tiene la iglesia. ¿No? ISKCON recién tiene 55, fíjense, ¿no? La diferencia etaria, ¿no? Es un nene, imagínate, en comparación es como si fuera un bebé. Así que hay mucho por hacer, hay mucho por crecer, incluso a nivel nacional. Aquí en la República Argentina tenemos a la Junta Nacional de ISKCON Argentina, o sea, esta ONG está formalmente constituida en nuestro país, y hay un montón de devotos haciendo un montón de servicios, intentando dar lo mejor para Srila Prabhupada. Y incluso después estamos las pequeñas congregaciones, ¿no? Alrededor del país. Nosotros estamos en Mardel, Hare Kirtan está en Tres Arroyos, hay devotos en Córdoba, hay devotos en Mendoza. Ahora recientemente se conformó un proyecto de prédica en Bahía Blanca, muy lindo, con devotos muy entusiastas. Bueno, en Capital Federal está el templo, y además hay otros proyectos que no necesariamente son del templo, pero que también aportan a la misión de Srila Prabhupada. Así que hay tanto por hacer, ¿no? Que bueno, es simplemente cuestión de ver qué puedo hacer yo, en qué puedo servir yo, en qué puedo aportar yo.